Bueno, vamos a plasmar el personaje como lo es el padre Bautista, Lázaro Bautista. En su juventud fue un estudiante de medicina que cumple toda su función como cirujano, provocando transcursos y cambios de personalidad en su profesión, dejando al final un médico cirujano poco concuerdo, que estaba en recrear el mismísimo Frankenstein. Al dejar la medicina, decide viajar para conocer un poco más sobre las religiones. Toma mora por ello y se convierte en sacerdote poco convencional, en donde decide dedicarle su tiempo y trabajo a personas rechazadas por la sociedad. Eh, Mi personaje es una persona eh, interesada que se toma el bienestar de los demás buscando ayuda propia. Sus estados de ánimos varían dependiendo, algunas veces influenciando nerviosismo, temor y desespero. Y el placer, literalmente, que está basado en esta historia. Eh, bueno, Al comienzo pensaba que lo de él era la medicina, era el modelo de seguir. El doctor Víctor Frankenstein, buscando fronteras entre vida y muerte, se quedaba en la facultad hasta altas horas de la noche, metiendo en los laboratorios, investigando preguntas. Ese era yo hasta la mitad de mi carrera, leyendo a grandes teóricos filosóficos, buscando aquellos límites que presentaban la ciencia. La voz de Dios se manifiesta desde el comienzo de manera clara y concluyente. Alegrías, disfrutar cosas que disfrutas de otros hombres, no eran para mí. No se cansaría de no tener niñas ni corriendo por la casa. No ahorraría pasando por comprar en algún futuro, ni pensaría en más grandes almacenes. Lo mío era lo material, lo espiritual. Me da igual mi apariencia en que transporto como me vean los demás. Lo mío son las batallas del alma, entonces es cuando me convierto en un siervo del Señor. Poco a poco fui creciendo, me di cuenta que estaba para los demás. Busqué un hospital, un barrio de pocos recursos para hacer año rural obligatorio. Me entregué por completo a mis pacientes, muchas veces salía y sentía que no generaba nada nada, no curaba, si operaba, si recetaba, sí, pero realmente el hombre con H mayúscula no era ese mismo hombre. Ese era yo, hasta que sufrí la muerte inesperada de uno de mis mejores amigos, Mateo Sánchez. Compartimos muchos momentos de lo que compartí con mi familia. Jamás insinuó algo que estaba mal. Un joven talentoso, seguramente con un futuro comprometedor. Todo este párrafo es de tonalidad de nostalgia, tristeza. Aquella noche recibí su llamada. Estoy harto de todo lo que escuché. No es depresión, no podemos pasar nuestras vidas entre vómitos, orines y escopitajos. Una vez decía, me pidió perdón por la hora de la llamada. Seguramente desearía de nuevo mantenerme ese sonido detrás del teléfono. A pocas horas recibo la llamada más inesperada de urgencias. Lazarito, nos llegó Mateito, con una fuerte intoxicación. Creí que simplemente era alguno de mis pacientes. Llegué. En cuanto pude, se había metido una sobredosis de morfina. No alcanzamos a salvarlo. Ya era muy tarde, había hecho efecto. En su funeral, la madre se me acercó. Sus padres grabados en mi mente recibió también la misma llamada de su hermano. Al quedar preocupado lo llamé de nuevo, pero esta vez no contestó. Me sentía culpable de esa muerte. Relató entre lágrimas. Seres malignos lo acechaban. En ese momento decidí confesarme con el padre. Decidí, estoy seguro de muchas veces lo que he visto, aquellas malignos, ahora se me hechizarían a mí. Salí de esa iglesia estupefacto. Después de eso abrí la puerta a otro mundo. Solo bastaba en ver una persona y tenía certeza de si estaba limpia o si se encontraba acorralado por fuerzas oscuras. Mi pecado fue uno de los más antiguos. La carne, y me refiero literalmente a la carne, a los músculos, a las células y a todas las fibras que contenía la vida. Con otro amigo de la facultad, Marcelo Kendo, nos dimos cuenta que era posible transportar partes del cuerpo humano y reanimarlos. La vida no solamente conllevaba el alma, podríamos haber engañado perfectamente a la muerte. Era así como nos estábamos convirtiendo. En científicos locos buscábamos diferencias de tipos de sangre para alimentar diferentes pedazos de cuerpo. Con quien era realmente eso, no importaba, y empecé a traficar con el tráfico de órganos. Fue en poco tiempo que logramos conseguir todas las partes para recrear una nueva vida: brazos, piernas, órganos internos. Incluso con algunos engaños logramos que algunos conocidos donaran de su sangre con la idea de que era para llevar beneficios
Pasamos por bastantes dudas, es posible que el cerebro recordara aquellos momentos que vivió, cómo terminaría ese experimento. Solo nos faltaba el armazón, ya teníamos todo preparado. Un vecino que sufría de cáncer nos iba a ayudar a renacer de nuevo. Les faltaba muy poco cuando a las afueras de la facultad un investigador empieza a interrogar a Oquendo. Manteniéndose firme e investigador, notó que estaban mintiendo, así que nos dirigió hacia nuestro laboratorio, quedando estupefacto, todas esas partes y órganos manteniéndose perfectamente. Fue entonces cuando el alguno de horas del lugar estaba lleno de periodistas en medio de Frankenstein. Estaba siendo creado, solo encarcelaron o Oquendo. Y nunca confesó que yo también estaba metido en ese cuento. Fue conduciendo a la cárcel, que parecía en realidad una institución de tortura, pero por lo menos tenía en cuenta que no iba a morir acuchillado mientras dormía el segundo día. Ya todos sabíamos quién era, el jefe de los clanes. Lo mandó a escoltar y le ofreció auténticos lujos Marcel. Se negaban un día, jefe, a afirmar que me alegra que haya un médico en la cárcel y en la prensa. Fascinantemente, podría significar que yo sí suministro todo lo que usted necesita para seguir con las visitas y frecuentemente realizaba en la primera y última visitando abrazados en el rincón del patio. A los pocos días me enteré que la prensa de que Marcel se había suicidado en su celda en la guardia de la mañana la descubrieron amoratada y sin signos vitales. Frankenstein creyó se ahorca en medio de la noche. Supongo que la persona que malamente se suicidó fue el jefe de cirugía, que perdió el sueño de ser un galán eternamente. Mis dos amigas de la facultad se habían suicidado. Seguían creyendo que un alrededor de las personas se encontraban entre un maligno. Un viernes en la noche, recibo un viernes en la noche, me llegó un mensaje de Ignacio Casas, donde me pedía el favor como médico de atenderlo. ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Si en mi juventud nunca negó un favor. Sirve dos cafés y nos sentamos a charla. Confiaba y me hablaba tranquilo. Mi padre está en aquella habitación agonizando por el cáncer. Comentaba que su padre estaba en un tipo de hipnosis, en donde el dolor desaparecía exactamente en un trance. Su enfermedad de aquel, luego de una retorcida, sale una voz terrorífica. Creía que nos íbamos a dejar de husmear. Salen escalofrío tras carcajada y carcajada. El gurú continuó el ritual en nuestros y escuchó todo su cuerpo, no resistió más. Terminó muriendo de paro cardíaco. Esa escena es muy difícil de olvidar. Había desperdiciado toda mi juventud leyendo libros de ciencia, así que pensé dedicar mi vida a la lujuria. Estaba con una y con otra y hacía mi vida bien el papel de conquistador. Me di cuenta me di cuenta que servía para eso. No era necesario lanzarse sobre la prensa para conseguirla. Era un seductor, pues bien sabía cómo tratar a aquellas mujeres que me encargaban de enamorar sin importar su edad. No hay nada más emocionante que era un actor atrapado entre sus lágrimas, la perfección. Todo eso lo lograba en la cama al límite de los cuerpos, el sudor, los jadeos, y si es preciso, apelar la violencia a los golpes, mujeres que necesitaban un poco de agresividad para llegar al orgasmo. Luego de regreso a las finuras, a las sonrisas, ya fue mi vida aproximadamente 2 años. Muchas veces me metía con mujeres de la misma familia para que se sintieran celos. Después de un tiempo recibo llamada de una de ellas, donde insinuó la vida que no continúa, que se detiene. Fue entonces cuando recordé el día siguiente de la hinopsis. Sentía que algo estaba dentro de mí. Fácil en la misma llamada que se despide y me dice, huye de todos. Y el día siguiente la encuentro en un hotel tras ella haberse suicidado. No sabía qué fuerzas me arrastraban a convertirme en un ser tan inmundo. Ya había terminado viendo muchas personas. Después de tu entierro tuve una crisis espiritual. Me fui para México Oriente, recorrí sitios en donde todos glorificaban Dios. Dios era el otro lado del mundo bueno. En la iglesia, el Santo Sepulcro, quedé arrodillado y pedí perdón por todos mis pecados. Un momento en crisis dándoles vivienda y comida, aunque no contábamos con la posibilidad de ayudarlos a todos. Un demonio era de identidad y que curen a las personas. Así que decidí irme para la India y decidí escribirme al Ashram, leer libros budistas y cristianismo, permitidos con largas jornadas por meditación. Descubrí que la medicina y la religión tenían un tronco en común. Fue así como el transcurso de mis viajes seguía enamorándome de la religión. Y cumplí mi trabajo a pesar de los días, todo era mi religión. Ya dejaba problemas. Los feligreses que tenían un gran cargo de conciencia, prostitutas, prisioneros, drogadictos, travestis y alcohólicos, decidí de brindarles una ayuda, una religión, un comportamiento. Me trajeron problemas sociales en la cual ayudé a muchos en transporte a lograrlo sentir un bendecido eliminado a su camino. No consiguieron mi ayuda y dejé de ayudarlos.